Hermanos, pusimos allá nuestro lema para este año, somos nuevas criaturas, basado en segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este lema de que somos nuevas criaturas nos está haciendo un llamado al cambio, a salir de nuestra zona de seguridad, salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y pues asumir nuevos retos, asumir nuevos desafíos. La misma situación del mundo, ¿verdad? Todo lo que hoy estamos experimentando requiere que nosotros tomemos acciones, tomemos decisiones. Como, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, navega a aguas profundas, deja la orilla. Y allá fue donde recibieron la bendición, la multiplicación, ¿verdad? Allí de los peces. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser nueva criatura, eso tiene muchas implicaciones. Y una de ellas, que la compartimos en febrero, es que nosotros tenemos seguridad de vida eterna. Cuando somos nuevas criaturas, estamos seguros de ser salvos. Y vamos a buscar Hechos 20:21. Esta historia tiene que ver cuando Pablo, el apóstol Pablo, se despide de los líderes de la iglesia de Éfeso. Y él le dice, ¿verdad?, allí a los pastores, a los líderes, dice en el versículo 21, dice, como nada que fuese útil, importante, he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas, el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le habla de dos palabras importantes allí. Arrepentimiento. Pablo le anunció a la gente de la necesidad de arrepentirse. Arrepentirse tiene que ver con un cambio de dirección. Voy, ¿verdad?, en este sentido y cambio. Ese es el arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de vida. Es aceptar que soy un pecador, que necesito confesar mi pecado a Dios. Y además de arrepentirme, debo creer en Jesús como el Salvador de mi vida. Debo creer que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Él murió por mis pecados. Que la salvación no es por obras. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí tuvimos a Arelis, tuvimos a, ¿quién más? Sofía y Derek. Y verdad, ellos nos hablaron acerca de su experiencia personal, de cómo ellos conocieron a Jesús. Fueron diferentes escenarios, fueron diferentes situaciones, diferentes fechas, pero ellos les caracterizó el hecho de poner su fe en Jesús para ser salvos. Nuestras buenas obras no nos salvan. Y hay un texto que conocemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto, este mensaje
se dio en el contexto de cuando Jesús le habló a Nicodemo, le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar, ¿verdad?, al reino de Dios. Y nosotros tenemos que creer en Jesús para nuestra salvación. Además de que hay que creer en Jesús, ¿verdad?, también hay que tener nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo devocional, para poder crecer en nuestra relación con el Señor. Hay que estudiar la Biblia. Vamos a buscar Mateo 13, 1 al 9. Este mensaje, esta enseñanza la hemos estado compartiendo por varios días a nivel de la reunión virtual de oración de la iglesia. Vamos a leer Mateo 13, la parábola del sembrador, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús utilizó el método de las parábolas. La palabra parábola significa comparación. Y fue un método de enseñanza donde Jesús utilizaba, ¿verdad?, una situación diaria, cotidiana, para resaltar una verdad espiritual. Y en este caso, ¿qué más común que un sembrador? El sembrador, ¿verdad?, en este caso representa para nosotros aquel que lleva el mensaje, el que lleva la palabra de Dios. Sofía habló de que Dios utilizó a un predicador, a un evangelista, para hablar a su corazón. Entonces, un sembrador es aquel que lleva la semilla, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y en el tiempo de Jesús, la siembra es muy diferente a la siembra que hoy hacemos, ¿verdad? Voy a tratar de ilustrar aquí. El sembrador en el tiempo de Jesús llevaba una bolsa grande y ahí introducía las semillas que iba a sembrar de trigo, cebada, y él la agarraba y él las esparcía. Esparcía las semillas por todo allí el terreno y las semillas caían en diferentes lugares. Hoy es muy diferente, hoy utilizamos la maquinaria agrícola y todo está bien trazado, ¿verdad? Allí las plantas de maíz, el trigo, todo está bien ordenado. Pero en el tiempo de Jesús no habían esas maquinarias. Y el sembrador tiraba la semilla, la esparcía, y esa semilla caía en diferentes lugares. Algunas caían allí, ¿verdad?, en el camino, otros caían entre pedregales, entre piedras, entre espinos, y lo ideal era que la semilla cayera en la buena tierra, donde pudiera dar fruto. Y en este método, ¿verdad?, el sembrador, la enseñanza que Jesús quería dar espiritualmente, ¿verdad?, hablando, era para determinar qué clase de oidores somos nosotros de la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar el mensaje de Dios? ¿Cuán obedientes somos? Era lo que
quería él resaltar. Y para eso él utilizó 4 tipos de terreno. El primero, junto al camino. La semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esto representa que a una persona que escucha el mensaje, pero la palabra de Dios no produce cambios en su corazón. La persona no toma ninguna decisión. No cree en Jesús como el Salvador de su vida. Y nosotros podemos utilizar la historia del joven rico, Marcos capítulo 10, como aquella semilla que cayó junto al camino. Dice allí en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico llegó donde Jesús con un sentido de urgencia. Dice que él iba corriendo y cuando llegó donde Jesús, se arrodilló delante de él y le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Todos los que estamos aquí, los que vivimos en este país, en el mundo entero, tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, acerca de cómo podemos recibir la vida eterna. En relación a mi experiencia, cuando joven, esa era una de las preguntas que no podía dar respuesta. ¿A dónde yo iba a ir después que muriera? No sabía si iba a ir al cielo o iba a ir al infierno. Hasta que Dios utilizó a una persona para hablarme, ¿verdad?, del mensaje de Dios, y ya pude entender que a través de Jesús yo podía ir al cielo. Y el joven rico, ¿verdad?, pensaba que él tenía las virtudes, los requisitos para heredar la vida eterna, porque él le dijo a Jesús: yo no he matado a nadie, yo no digo mentiras, no robo, ¿verdad?, no he adulterado. Y entonces Jesús le tocó el punto frágil de él. Él tenía un aspecto débil, que era el amor al dinero. Entonces Jesús le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando mi cruz. Y realmente para este joven, el tomar esa decisión era una pérdida. El dejar sus ganancias para seguir a Jesús lo consideró una pérdida. Para él era más importante el dinero, sus riquezas, sus tesoros, lo material. Y por eso entonces él dejó a Jesús y siguió su camino. Esta es una historia que representa la semilla que cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la llevaron, se la comieron. La palabra de Dios no produjo ningún efecto en su vida. Vamos a buscar en 1 Timoteo,
algo que nos respalda que este joven se equivocó en su decisión. Dice 1 Timoteo 6 en adelante, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay que cultivar las virtudes espirituales, está diciendo aquí, el vivir apartado para Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Esa conclusión llegó Job, recuerden. Nada he traído a este mundo y nada me lo voy a llevar. Y sigue diciendo, así que teniendo sustento, comida y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay gente que está dispuesta a mentir o a robar para hacerse rico. Es lo que está diciendo aquí. Que no importa el precio que haya que pagar para hacer riquezas. Pero dice el Señor en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto fue lo que le pasó al joven rico. Él amaba el dinero. Él hizo del dinero su Dios. Y hoy escuchamos en el mundo que para ser feliz hay que tener dinero. Ese es el valor del mundo, ¿verdad? Que nuestra felicidad depende de si tenemos dinero o no tenemos dinero. Pensamos que con el dinero podemos resolver todos nuestros problemas. Y realmente aquí nos manda el Señor nos exhorta a amarlo a Él, a buscarlo a Él. Y Él se va a encargar de cada una de nuestras necesidades. Y sigue diciendo allí el otro tipo de oidores en Mateo 13. Parte cayó, Mateo 13:5, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte de la semilla cayó ¿a dónde? En pedregales, donde habían piedras, había poca tierra. Y la semilla nació pronto, germinó, pero cuando vino el sol la quemó y se secó. Y aquí podemos relacionarlo con una persona que escucha el mensaje de Dios, toma su decisión de creer en Jesús como su Salvador, pero su relación con Dios es superficial. Él no profundiza en su relación con el Señor. Y podemos relacionar la semilla que cayó en pedregales con una iglesia, la iglesia de Corinto. Vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 3. Dice allí, 1 de Corintios, capítulo 3, del 1 en adelante, dice, de manera que yo, hermano, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto que tuvo que hablarles, enseñarles como a personas recién nacidas, como a nuevos creyentes.
y no le pudo hablar a las profundidades de la palabra de Dios, porque ellos no tenían la capacidad para poder entenderla. Y es como un niño. Cuando un niño nace, uno tiene que darle leche, ¿verdad? Se le da leche materna o si no, se le da una leche especial. Porque al niño uno no le puede dar arroz con poroto y carne, ¿verdad? Su cuerpo, su estómago no está habilitado para recibir ese tipo de alimento. Hasta cuando tiene cierta edad, ¿verdad? Ya entonces uno puede ir cambiándole la alimentación hasta que su cuerpo pueda recibir normalmente una comida sólida, una comida fuerte. Pero es muy extraño que un niño, ¿verdad? Ya después de transcurrido unos años, solo esté tomando leche. Eso es un problema, ¿verdad?, que requiere una atención médica. Hay que llevarlo al doctor, porque el niño no puede vivir de leche. Él tiene que seguir su desarrollo. Y tiene que comer, ¿verdad?, ya las carnes, las proteínas, tiene que tomar su sopa, las ministras. Entonces, el problema con la iglesia de Corinto es que habían pasado los años y seguía tomando leche. No había crecido espiritualmente. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos decir que tenemos 10 años de ser cristianos, que tenemos 20 años de ser cristianos, 30 años, y realmente no mostrar una madurez, no mostrar una conducta como creyentes. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay una situación que requiere que nosotros evaluemos. A través del tiempo, nosotros debemos crecer. El tiempo debe ser una oportunidad para nuestro crecimiento. Y sigue diciendo allí, entró en más detalles Pablo cuando habló de la iglesia, cuando dijo, porque en el 3:3, porque aún sois carnales, andan en pecado, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Andando en conflicto, en divisiones, en peleas. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pablo fue el que organizó esta iglesia de Corinto. Y Apolo ayudó a que los hermanos se mantuvieran en su fe. Ambos habían tenido un rol que cumplir, ¿verdad? Habían tenido allí un servicio. Dice el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cada uno cumplió su rol, su papel de ayudar a la iglesia en su crecimiento. Dice Pablo, yo planté, yo los evangelicé. Apolo regó, ayudó, ¿verdad?, a que ellos fueran fieles al Señor, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hemos sido instrumentos en las manos del Señor, ambos, tanto Apolo como mi persona, hemos sido instrumentos de Dios, líderes para ayudar a la iglesia de Corinto a crecer. Pero el trabajo grande, ¿verdad?, lo ha hecho Dios. Y dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que es una inmadurez, según tomando la experiencia de la iglesia de Corinto, el que yo haya
haga partido en la iglesia. El que yo, ¿verdad?, me incline hacia cierto grupo. El Señor no quiere que nosotros sigamos a hombres. El Señor quiere que lo sigamos a Él. Y nosotros a nivel de la congregación tenemos los grupos de niños. Ahorita hay un grupo de niños que está siendo atendido, ¿verdad?, por un grupo de maestros. Y es que por su edad ellos pueden recibir más provecho el estar así, que se les hable según, ¿verdad?, su necesidad, que estar acá. Pero ya después de un tiempo sí ellos deben incorporarse. Y hay grupos de jóvenes porque se espera que allí se hable acerca de las necesidades que tienen los jóvenes. Y hay grupos de matrimonio, de damas, de varones. Se ha sectorizado con el propósito de dar una ayuda más directa y efectiva. Pero no con esto estamos promoviendo la división, sino que nos hemos organizado estratégicamente para atender las necesidades de los diferentes grupos que hay en esta congregación. Pero sí es un problema cuando yo pues trato de verdad de hacer partido para hacerle frente a algún líder, algún maestro o al pastor, ¿verdad?, para atacar, para lograr mis objetivos, en vez de buscar el beneficio del grupo. Y tiene que reinar la unidad, tiene que reinar el amor. Ya vemos que esta iglesia representa o simboliza la semilla que cayó entre pedregales porque no tenía raíces profundas. No tenía una relación profunda con el Señor. Y a veces nos es más fácil, ¿verdad?, seguir a personas que seguir al Señor. Quizás por nuestra propia condición de nos sentimos solos, no nos sentimos apoyados. Pero el Señor quiere que aprendamos en primer lugar a depender de Él, a buscarle a Él. Al final, como dijo Pablo, ¿verdad?, yo sembré, Apolo regó la plantita, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que no nos desorientemos, no cometamos errores. Y aún antes de seguir al pastor, usted tiene que seguir a Jesús. Tiene que poner la mirada en Jesús. Porque aunque yo sea pastor, yo cometo errores. Y en ocasiones yo me puedo desanimar o puedo tener una mala actitud. Pero Jesús no nos va a fallar. Y Él está siempre allí a nuestra disposición para apoyarnos, para cuidarnos, para pastorearnos. En la medida que nosotros dependemos del Señor, vamos a crecer y vamos a poder brindar un mejor servicio dentro de la congregación. Hemos hablado de la semilla junto al camino y hemos hablado de la semilla que cayó entre pedregales. Y hay otra, ¿verdad?, otro tipo de terreno, la que cayó ¿a dónde? Entre espinos. La semilla que cayó entre espinos, dice que la planta, la semilla germinó, la planta creció, pero vinieron
los espinos y la ahogaron. Dice el 22, que tiene que ver con la explicación que Jesús dio: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El entre espinos tiene que ver con el hecho de que una persona escucha el mensaje, se convierte al Señor, pero deja que las preocupaciones, los temores y las riquezas, ¿verdad?, afecten su crecimiento. ¿Quién puede representar la semilla que cayó entre espinos? La historia de Ananías y Zafira. Está en Hechos capítulo 5. Esta historia ya la hemos leído, estudiado. Hechos capítulo 5. La iglesia de Jerusalén, para suplir a las necesidades de los que eran pobres, de los que tenían pocos recursos, lo que hacían como estrategia era que los que tenían recursos, los que tenían propiedades, las vendían, y el producto de esa venta, el dinero recogido, entonces lo llevaban a los apóstoles y ellos se encargaban de administrar esos fondos, de ayudar a los que estaban en necesidad. Miren allí en Hechos capítulo 4. En Hechos 4, 34 en adelante dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así se llenaban las necesidades sociales en la iglesia de Jerusalén. Los que tenían recursos vendían sus propiedades y ayudaban a los que estaban en necesidad. Ya después, más adelante, sabemos en Hechos capítulo 6, que hicieron, organizaron un equipo allí para ayudar a las viudas en la distribución de alimentos, y se eligieron un grupo de diáconos, de servidores. Pero aquí en este intermedio, la historia de Ananías y Zafira, ellos tenían una propiedad y la vendieron, pero no reportaron todo el dinero que habían recogido. Si la vendieron en $1,000, solo reportaron $500. Y ellos se quedaron con el resto, ¿verdad?, con los otros $500. Ellos querían dar la imagen de que eran generosos, de que eran dadivosos. Pero el Espíritu de Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce nuestras motivaciones, y el Espíritu de Dios le habló a Pedro, y Pedro entonces confrontó a Ananías y Zafira. Y Pedro le dijo: nadie los obligó a vender su propiedad, ni nadie los obligó a traer una ofrenda. ¿Por qué entonces han mentido al Espíritu Santo? Y allí entonces vino la disciplina de Dios, y entonces Ananías murió, y después entonces también murió Zafira, su esposa, porque ambos se habían puesto de acuerdo en decir mentiras, en ser deshonestos, en no ser transparentes con Dios y con la iglesia. Y en ese tiempo estaba comenzando la iglesia de Jerusalén y era necesario poner orden. Y por eso entonces Dios los disciplinó de esta manera. Y ya vemos aquí, ¿verdad?, un ejemplo, una historia que simboliza
a la semilla que cayó entre espinos. Cuando los afanes de este mundo, cuando los valores de este mundo nos afectan nuestra relación con el Señor. Y la última es la semilla que cayó en buena tierra. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y tiene que ver con que la semilla que fue sembrada germinó, creció y dio fruto. Y la planta, en este caso de trigo, dio allí, ¿verdad?, espigas con semillas de 100 y otras de 60 y otras de 30. Dio fruto. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de la semilla que cayó en buena tierra? Yo lo veo en el ejemplo de Pablo, en la conversión de Pablo, allí en Hechos capítulo 9. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pensaba que los creyentes estaban promoviendo una mentira porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Y Pablo no creía en el Evangelio, no creía en Jesús. Entonces el Señor lo confrontó cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Lo tiró a la tierra y allí en la tierra, entonces el Señor le habló, Saulo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no iba a aceptar que nadie le hablara el Evangelio, que ninguna persona le hablara acerca del amor de Dios. Si alguien se atrevía, lo iba a agarrar y lo iba a meter preso. Así que nadie podía hablarle a Pablo del Evangelio. Solo que Jesús hablara con él directamente, tuviera un trato personal. Y cuando estuvo allí en la tierra, él tuvo anuente a escuchar la voz de Dios. A veces pasa así. Dios tiene que humillarnos para que entonces nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dispuesto a escuchar a Dios y a obedecerle. Y el Señor, ¿verdad?, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Y él quedó ciego y tuvo un tiempo de ayuno, de oración en Damasco. Y al mismo tiempo el Señor estaba hablando a Ananías, un cristiano de Damasco. Se le reveló en una visión y le dijo, anda donde Pablo, imponle las manos para que él recobre su vista. Y Ananías le dijo, pero Señor, tú no sabes que él es un perseguidor de los cristianos y ha venido a Damasco para llevarnos a Jerusalén, para meternos en la prisión. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Anda y ora por él, porque yo lo he elegido para que lleve mi mensaje a las autoridades, a los que no son judíos, que no conocen del Señor, y al pueblo de Israel. Le dio un propósito de vida a Pablo. El Señor hizo que de ser un perseguidor, ahora fuera un seguidor. Y yo pienso que para uno ser como la semilla que cayó en buena tierra, debe tener un propósito de vida. Si alguien viniera de allá afuera y nos preguntara a cada uno, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué le diríamos?
a esa persona. ¿Para qué tú existes? ¿Por qué Dios te tiene en esta tierra? Y yo pienso que nuestro propósito tiene relación con el propósito que Dios le dio a Pablo, para ser instrumentos para llevar su mensaje a las personas que no le conocen. Hay un gran potencial, hay un campo misionero en nuestros familiares que no conocen del Señor, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. El Señor quiere que nosotros seamos una influencia para ganar. Todavía nosotros no lo hemos descubierto, no lo hemos desarrollado, pero ahí está la oportunidad. Dios nos la da. En la medida que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que ganar a las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, estaremos cumpliendo el propósito de Dios. Seremos como la semilla que fue sembrada en la buena tierra. Daremos frutos. Y en nuestra experiencia, nosotros tratamos, ¿verdad?, de no perder de vista esta tarea. El año pasado nosotros celebramos allá en Chorrera nuestro cumpleaños. Invitamos a algunas familias y algunos maestros y le compartimos el mensaje de salvación. Bueno, después la celebramos aquí, ¿verdad?, con toda la congregación. Y este año, este sábado, vamos con la misma misión. Hay unos muchachos adolescentes que llegaron a la escuela bíblica de vacaciones y han estado jugando fútbol en las tardes. Y ya yo les dije, vamos a tener fútbol el sábado en la tarde. Así que lleven su suéter deportivo, ¿verdad?, del Real Madrid, del Barcelona, de Panamá, de lo que ustedes quieran, lleven su suéter. Y hemos invitado a algunas familias de allí de la comunidad y vamos a compartirle el mensaje de salvación. Vamos a hablarle de Cristo. La excusa es el cumpleaños. El propósito es hablarles de Cristo a esas personas que no van a la iglesia, que no tienen una relación con Dios. Así que nosotros debemos ser intencionales con lo que hacemos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé las estrategias para ganar a esa gente que está a nuestro alrededor y que necesita del Señor. A veces nosotros nos asustamos por toda la situación de inestabilidad que hay en nuestro país, que hay en el mundo entero. Pero todos estos problemas que hay tienen que ver, tienen una conexión con Dios, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Si el mundo está separado de Dios, lo que vamos a ver es violencia, lo que vamos a ver es guerra, lo que vamos a ver es corrupción. Entonces la gente necesita de Dios para que su vida pueda cambiar, para que su vida pueda ser una nueva criatura. Necesitan a Cristo en su corazón. Y Dios nos ha dado esa tarea. Y Dios nos da ahora esa oportunidad para que nosotros nos comprometamos para ser como la buena tierra, para que podamos dar frutos, para que podamos influir en donde quiera que estemos de una manera positiva, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. El Señor nos ha hablado hoy sobre 4 tipos de terreno. Nos ha hablado acerca de la semilla que cayó junto al camino
La semilla que cayó en pedregales, entre espinos y la buena tierra. ¿Dónde me ubico yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué clase de oidor soy yo de la palabra de Dios? ¿Realmente tengo una actitud de obediencia al mensaje que Dios me da? ¿O estoy preocupado, estoy en los afanes de este mundo, pensando en muchas cosas, pero no he enfocado en lo que Dios quiere que yo haga? Y Dios nos está dando la oportunidad para que renovemos nuestra relación con Él. Pidámosle perdón si no hemos sido como esa semilla que cayó en la buena tierra y no hemos dado fruto. Pidámosle perdón al Señor. Dios es un Dios de oportunidades. Y hagamos un compromiso con Él en este día. La misma situación de la familia, la misma situación de nuestro país, del mundo, amerita que nosotros arriesguemos, vayamos a navegar a aguas profundas, donde tengamos que depender del Señor, donde nos pongamos en las manos del Señor y Él nos use para ser instrumento de bendición, para poder llegar a aquellas personas que no le conocen, que necesitan del amor de Dios. ¿Quiere usted en esta hora decirle al Señor: Señor, realmente quiero que tú me ayudes, que tú me perdones, porque no he llenado tus expectativas y quiero que se dé un nuevo comienzo? Quiero comprometerme contigo. Quiero ser un instrumento para afectar a las personas que están a mi alrededor con el poder de tu palabra. Quiero ser un instrumento para extender tu reino en Jerusalén, en mi Jerusalén, y en los lugares donde tú quieres que brille. ¿Alguien quiere decirle así al Señor: Señor, aquí estoy, te necesito, dame ese poder, esa fuerza, ese amor para ser un instrumento tuyo, para que mi vida pueda dar frutos? ¿Alguien quiere decirle? Póngase de pie, vamos a estar orando por su vida, un tiempo de decisión. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, aquí estoy, ¿verdad? Ayúdame. Necesito de ti. Quiero serte obediente. Quiero hacer tu voluntad. Vivir para ti. Es lo que usted desea decirle al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Y hoy tú nos has hablado sobre lo importante de ser como la buena tierra, donde la semilla germina y la planta crece y da frutos en abundancia. Y Señor, te pedimos perdón porque quizás hemos estado ocupados en los afanes de este mundo y hemos olvidado que usted tiene un propósito para nuestra vida. Usted nos ha elegido
para alcanzar a nuestros familiares, para alcanzar a nuestros amigos, nuestros vecinos, para el reino tuyo. Ayúdanos, Señor. Danos del poder de tu Espíritu Santo y ábrenos puertas para que sea una realidad, que la gente que está a nuestro alrededor, con las cuales nosotros nos relacionamos, tenemos contacto a diario, puedan ser ganadas para el reino tuyo. Y que nos sintamos felices, nos sintamos realizados de estar haciendo lo que usted nos ha mandado hacer. Gracias por tu mensaje, gracias por las decisiones que hoy se han tomado en esta iglesia. A ti te damos todo el reconocimiento y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.